Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Business and Trends, en donde, como es costumbre, les compartimos la información más relevante de la mano de algunos de los expertos más importantes en cada tema. En esta ocasión, nos encontramos con Tomás Cibaja, quien es el actual presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California, con quien estaremos compartiendo el foro del día de hoy para poder platicar sobre las actividades que realiza en su actual posición y la importancia del trabajo que se encuentran realizando para la industria aeroespacial. El Clúster Aeroespacial de Baja California es una entidad de apoyo y servicio para la industria aeroespacial, reconocida internacionalmente. Se especializan en consultoría, capacitaciones, certificaciones, entre otras muchas actividades para el apoyo de esta misma industria. Tomás, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar con nosotros en el programa. Es todo un honor tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a B2B Medea por esta oportunidad de dirigirnos a su audiencia y muy contentos de poder compartir con ustedes lo que hacemos aquí en Baja California. Sí, pues muchas gracias nuevamente. Y cuéntanos, Tomás, para todas las personas que no conocen el Clúster Aeroespacial de Baja California, ¿cómo definirías esta entidad? Digo, ya di un poquito de introducción, pero tú como presidente, ¿cómo defines lo que hacen? Sí, gracias. Muy bien, la industria aeroespacial en Baja California pues es de entrada la más longeva, Carlos. Tenemos este año, en octubre, vamos a cumplir 56 años desde que la primera empresa se estableció bajo el decreto de Maquila, ¿sí? En una operación prácticamente de manufactura. Eso fue en 1966, aquí en nuestra entidad, en Baja California. Y de entonces a la fecha, pues hemos mantenido nuestro liderazgo en todos los métricos que son, para nombrar los más importantes, el número de empresas. Tenemos 125 empresas aeroespaciales bajo la certificación AS9100, combinada con, en algunos casos, con ITAR, que es el International Trade on Arms Regulation, que es todo lo que se le vende al Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través pues de todos los requerimientos que tiene ese país para atender pues todas las zonas de seguridad y, por qué no decirlo, de combate en otros focos de riesgo en el mundo, ¿no? Y o NADCAP, que es pues todas las certificaciones vinculadas a los procesos superficiales y soldadura. Esos son bajo la óptica de la acreditación aeroespacial, donde nuestros miembros participan. Y tenemos un ecosistema que abarca aproximadamente unas casi 200 empresas, 194 para ser exactos, que están vinculadas a estas empresas importantes para atender 7 segmentos de negocio, Carlos. El primero es toda la manufactura de partes y componentes para el sector de aviación comercial. Todas las integradoras como Boeing, como Airbus, como Bombardier, Embraer, Cessna, Bell, Sikorsky, Gulfstream, todas las grandes integradoras que prácticamente integran un avión, un helicóptero, toda la cadena de valor. Ese sería el primer segmento, Carlos. El segundo es el que comenté, de defensa vinculado al Departamento de Defensa. Tenemos el tercer segmento, que es el del espacio, todo lo vinculado con satélites, con cohetería, pues con todo lo que se relaciona con trabajos
exploratorios y de desarrollo tecnológico con la NASA, con Roscosmos, que es la NASA rusa, con la Agencia Espacial Europea y evidentemente con la Agencia Espacial Mexicana. Tenemos el otro segmento, el cuarto, que es el de drones, todo lo que es la manipulación de drones, todo lo que implica el diseño y desarrollo de drones para diferentes aplicaciones. Luego tenemos el segmento de MRO, okay, como se dice en inglés, que es todo el mantenimiento y reparación. Pues no nada más se trata de construirlos, sino se trata de mantenerlos de manera preventiva en buenas condiciones. Tenemos el segmento de cargo aéreo, logístico. A partir de la pandemia fue uno de los segmentos que más creció, porque ya todo el mundo tenía que recibir paquetes en su casa, no había necesidad de salir, y lo que es el cargo aéreo para acercar a todos estos grandes proveedores de Asia, principalmente Europa, en algunos casos Estados Unidos, pues la carga aérea creció muchísimo. Y el último es el de los deportes aéreos extremos. Entonces, si vemos en el número de empresas, pues traemos un gran liderazgo en relación al segundo lugar, 2-1, ¿no? Si lo vemos en el número de generación de empleos, estamos prácticamente 3-1 sobre el segundo lugar, con casi 40,000 empleos directos. Y si lo vemos, estas 125 empresas en términos del valor de exportación en el 2020, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía Federal, pues exportamos nada más 125 empresas más de 2.800 millones de dólares. Wow. Entonces, te doy un pequeño antecedente, Carlos, de pues, la fuerza que tiene Baja California y que como estado, pues hemos, dada nuestra relación cercana con California, en la costa oeste, donde mucha de la industria de defensa militar, aeroespacial, desde Everett, en Washington, donde se ubica, cerca de Seattle, donde se ubica Boeing, hasta pues, prácticamente ahora ya Baja Sur, a la que haces referencia, Sinaloa y Sonora, pues pertenecemos a este corredor. Ah, perfecto, perfecto, Tomás. Oye, pues mira, ahorita que estabas mencionando justo, digamos, los sectores y el tema de Estados Unidos, justamente te quería preguntar, ¿cómo es que tienen este reconocimiento internacional, además, más allá de Estados Unidos? ¿Qué otros países están involucrados también en todo este tema aeroespacial y de qué forma? Bueno, la industria es una industria global. Nosotros como región, porque no podemos hablar de un estado de Baja California aeroespacial, hablamos de una región aeroespacial binacional. Y como clúster, como asociación civil, aun cuando la industria va a cumplir este año 56 años, nosotros como clúster, como asociación civil, vamos a cumplir casi 20 años, vamos a cumplir 18 años este año. Okay. Lo que hemos hecho como asociación es firmar acuerdos de colaboración, en algunos casos se llama MOUs, en algunos otros son acuerdos de entendimiento más específicos, otros son más generales. Los tenemos con Estados Unidos, los tenemos con Francia, los tenemos con El Salvador, los tenemos con Colombia, los tenemos con Argentina, los tenemos con Bélgica y con todos los diferentes jugadores importantes en México, ¿no? O sea, los clústeres, claro, también hay aquí en México, hay ya identificados con vocación aeroespacial. De los 18 estados donde hay industria aeroespacial, la Secretaría de Economía reconoce a 5, incluidos nosotros. Pero nosotros como mentores, lo que nos hemos dedicado es a apoyar la creación de la clusterización especializada en otras entidades, como fue el caso de Baja Sur, fue el caso de Sinaloa,
fue el caso del Bajío, ahí en León, Guanajuato. Estamos en pláticas con Puebla, con Yucatán, con Campeche, con Oaxaca, fíjate, con Oaxaca, ahí están haciendo un avioncito muy bonito, ahí en Oaxaca, donde curiosamente pues uno se sorprendería porque pues en Oaxaca te imaginas un buen mezcal, un buen mole negro, pues ahora sí que artesanías, pero no Claro. aviones, ¿no? Y ahí El en barro Oaxaca, negro también incluso, ¿no? uh-huh, y ahí se están haciendo un avioncito pues muy innovador en compuestos, en materiales compuestos. Entonces nuestra filosofía es todo aquel que ya invirtió su tiempo y conocimientos en la industria, pues hay que apoyarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues todos somos México y cuando esta industria es global, pues hay que estar a esos estándares, ¿no? Entonces sí traemos mucha relación, mucha dinámica en temas de desarrollo tecnológico, impulsando mucho a los jóvenes en todas estas iniciativas, vinculando a las escuelas y quiero ser muy enfático, apoyando a la joven que se anima a las carreras de ingeniería, que de entrada pues siempre han estado, pues digamos, enfocadas o al menos atraídas por los hombres, ¿no? Entonces el hecho de que una joven decida estudiar ingeniería y luego le eleve el nivel de complejidad aeroespacial, aeronáutico, mecatrónico, pues eso lo hace mucho valor, tanto para nosotros como empresarios, como para ellos o ellas en este caso, de pues, poderse desarrollar en áreas donde antes pues estaban limitadas a los hombres, ¿no? Claro. Ahorita que mencionas ese tema, me es bastante relevante y quiero regresar a volver a tocar ese punto más adelante. Solo nada más, hablando ahorita específicamente de Estados Unidos, digo, el estar cerca de ellos, ¿qué tipo de influencia o beneficio tendríamos? Digo, tenemos el tema de los drones, ahora sí, el tema de defensa, el aeroespacial con ellos, que estamos cerca, ¿cómo se está trabajando con ellos? Me imagino que la relación más importante, ¿no? Sí, en general, Estados Unidos en el tema aeroespacial es un país pues, el más importante. Europa, por su parte, pues ha hecho su labor de conjuntar en ese mismo tenor a sus países más relevantes en la industria aeroespacial, como lo es Italia, como lo es Francia, el Reino Unido, Alemania y España, ¿no? Y ellos apoyaron lo que es el consorcio de Airbus, y Estados Unidos pues tiene a Boeing, y así como él, pues, así como ellos, han habido alianzas importantes para otro tipo de iniciativas que se han desarrollado. En específico, atendiendo tu pregunta, nosotros con mayor razón tenemos por un lado a California, que es un estado que todo mundo sabe que si fuera un país independiente, o sea, si ese estado fuera un país independiente, anda rankeado en el quinto o sexto lugar como economía mundial. México es el 12º, imagínate. O sea, no estamos pegados. California está pegado con Baja California, una frontera donde prácticamente cruzas la línea fronteriza caminando. Y todo el impacto de una potencia en esos niveles, pues a nosotros nos llega por gravedad, o sea, nos llega de manera natural. No puedo yo hablar de otros estados, porque no son frontera con California. Aún así, reciben el impacto, ¿no? Pero nosotros sí estamos muy, digamos, dirigidos y enfocados a todo el desarrollo de la cadena productiva vinculada a Boeing, que es toda la costa oeste de los Estados Unidos. Con todo y esto dicho, Carlos, el segundo país que más inversión le ha puesto a Baja California es Francia. Y tú dirías, bueno, pues los franceses geográficamente deberían de estar del otro lado, ¿no? Apoyando a Tamaulipas o a Veracruz, ¿no? Pues por ahí uno se imagina que serían los embarques.
¿Por qué hasta acá? Por el valor de nuestra gente, por nuestro ecosistema, por lo que ya le hemos invertido en tiempo, porque la industria aeroespacial funciona principalmente a través de algo que se llama Merge and Acquisitions. O sea, es muy complicado comenzar de cero. Entonces lo que hacen las empresas, en este caso de nuestra industria, es ubicar e identificar capacidades existentes y evaluar su potencial para poderlas desarrollar a los estándares que requiere la industria, y lo que se busca es que en ese análisis de brecha pues no sea muy amplio para poderlo cerrar y poder en este caso hacer ese merge, hacer esa adquisición y mantener esos niveles de producción con los estándares que se requieren por parte de los clientes, que son los Tier 2, los Tier 1, eventualmente las integradoras, y así no parar producción o no alentar la producción. Entonces todo eso Claro. nos de que en el caso de Baja California, aun cuando nuestro principal aliado es Estados Unidos, también Francia lo consideramos un aliado por la presencia importante que tiene su industria o sus empresas o empresas de ese país en nuestra entidad, Carlos. Y muy fuerte por lo que veo. Y gracias por esa valiosa respuesta. Ahora, y regresando un poquito al tema de los jóvenes, las mujeres, las chicas que se están interesando en estudiar todos estos temas de ingeniería que nos ayudan bastante porque, como mencionas, la calidad de nuestra gente de México que empieza pues a sonar bastante en todo el mundo, ¿no? Mira, hablamos ahorita de una noticia y que va alineado justo al tema de los jóvenes y las mujeres. Hace unos meses se estaba hablando que se iban a recibir varias inversiones millonarias en la zona de Vallejo, Azcapotzalco, dentro de la Ciudad de México, para la mentefactura, que obviamente en otras palabras de la mentefactura, su objetivo es crear alternativas, soluciones que nos puedan ayudar a resolver ciertos problemas con apoyo de la creatividad e innovación, ¿no? En específico, aquí de los jóvenes y las mujeres, cómo están participando de una forma más, digamos, proactiva o directamente con todos estos proyectos, cómo las están ayudando a impulsar. Bueno, ahora todos sabemos que el desarrollo de cualquier país va por ciertas etapas. Y nosotros en Baja California, como en todo México, las primeras oleadas de inversión que llegaron, pues eran con todo lo que implica el riesgo medido, implican manufactura de baja complejidad, de, digamos, sectores no primarios, pero sí sectores donde el nivel de la persona en sus conocimientos y habilidades era muy básica. Solo vivimos en los 60s, en los 70s, y poco a poco el nivel de especialización y como tal el ingreso y el desarrollo de la infraestructura que se dio y los requerimientos que se necesitaban para que hubiera esa vinculación empresa-escuela, pues fueron creando cuadros de ingenieros, de empresarios, de Claro. emprendedores, que fueron permitiendo darle certidumbre a proyectos más complejos, de mayor valor. Y ahí es donde entramos nosotros, como igual el sector automotriz, como el sector de dispositivos médicos, ahora ya otro segmento importante, el de turismo médico, por ejemplo, ¿no? Electrónico. Pues todos esos sectores fueron evolucionando porque México generó esa confianza para depositar en nosotros la responsabilidad de este tipo de líneas de operación, si lo podemos llamar de alguna forma. Si hacemos una revisión al día de hoy del número de mujeres, por ejemplo, que participan en nuestra industria aeroespacial en Baja California,
son más del 65% mujeres. O sea, sí hay un Wow. impacto de la mujer en este tipo de industria, por un lado. Y vemos ahora a través de la vinculación educativa, porque un clúster como concepto no se puede sostener de lo que en un inicio, de acuerdo a Michael Porter, en su libro The Competitive Advantage of Nations, hablaba de la triple hélice: gobierno, academia y empresarios, ¿no? Ahora ya se habla de una pentahélice, donde ya incluyes a la sociedad civil, incluyes a los centros de investigación, incluyes a más jugadores, ¿no? Porque es un ecosistema, y un ecosistema, para que sea sano, requiere de la participación de todos, de la opinión de todos. Pero a diferencia de un organismo cupular, como lo puede ser un Canacintra, un Coparmex, un Canaco, o en el caso de nosotros una Index, que es la Asociación de la Industria de la Exportación, ahí son multisectoriales. Ahí llegan los miembros a pagar su membresía de cualquier sector, donde obviamente tengan objetivos comunes. Los clústeres, a diferencia, y yo creo que es lo que los hace más competitivos todavía, es que nada más somos sectorizados. O sea, es un clúster aeroespacial, y hay clústeres automotrices, y hay clústeres de textiles, por llamar algún dato, ¿no? O hay clústeres de dispositivos médicos. O sea, ya no perteneces a una asociación multisectorial, sino ya perteneces a una asociación sectorizada. ¿Y qué ventajas tiene una asociación sectorizada? Bueno, de entrada que hablas el mismo lenguaje, que además te das cuenta que los problemas que tú tienes probablemente son los mismos que tiene tu vecino y que tiene tu amigo dentro del mismo sector. Y donde hay oportunidades, donde de manera conjunta ya no las ves como el árbol, ya las ves como el bosque. Dices, ah, caray, ya veo oportunidades conjuntas porque tengo una capacidad de respuesta como grupo mucho más eficiente en base a los requerimientos que se plantean. O ya identifiqué una problemática donde en vez de que nada más se enfoque en una persona o en una empresa, ya los puedes atender de manera grupal y hacer lobby para que se resuelva. Entonces, la clusterización lo que vino a hacer es realmente atender necesidades específicas de ese sector, y es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? De ahí que en el caso específico de los jóvenes, a través de la vinculación educativa, lo que buscamos es acercar las necesidades de mercado que tienen nuestras empresas y hacer un perfilamiento del tipo de materias y necesidades, lo que le llaman en la terminología del sector académico la pertinencia, para ver de qué forma, así como lo hacemos para identificar capacidades y cerrar brechas, igual cómo podemos nosotros atender las necesidades de nuestra industria a través de estos jóvenes, que pueden ellos tener acceso a información más allá de lo que reciben en las aulas, y, por qué no decirlo, también ofertándola para que los docentes también se preparen y sean ellos mismos los trainer de trainees, y puedan ellos tener esta labor colaborativa con las necesidades específicas de nuestro sector, que ya de por sí, como te comenté, Carlos, son 7 segmentos, algunos disímbolos, como lo de deportes extremos, ¿no? En relación al cargo aéreo, por ejemplo, ¿no? O la manufactura en sí misma, donde no nada más tienes que ser aeroespacial para atenderla, hay mecatrónicos, hay industriales, hay ingenieros en general, ¿no? Que es la bondad de una industria que pues no vive nada más de una especialidad. Vale, claro. Muchas gracias, Tomás. Ahí justo no queremos quitar el foco de los jóvenes, las personas, el trabajo de calidad de los mexicanos, sobre todo, y el reconocimiento. Me gustaría introducir ahora a la plática el tema
de la pandemia, ¿no? Digo, para antes de la pandemia, en el 2019, habíamos obtenido cifras de exportación de aproximadamente 9.700 millones de dólares y de importaciones 7.000 millones de dólares, teniendo un superávit en conjunto de esas dos de 2.500 millones, ¿no? A comparación de años anteriores, algo que fue un impacto buenísimo, una visión muy optimista, ¿no? Por parte de nosotros, de la economía, de la industria. Pero ahora, ¿cómo se está desenvolviendo justo la industria aeroespacial en este año 2022? ¿Y cuál es el plan de crecimiento para los siguientes años? ¿Cómo se están desenvolviendo ahora sí los jóvenes y las personas en general, ¿no? ¿Cómo se están adaptando para poder llevar a cabo todos estos proyectos? ¿Cómo los direccionan? La industria aeroespacial, a diferencia de otros sectores, su visión es de muy largo plazo. Si ahorita si tú le das tú en Google, Boeing Outlook 2022, nada más así sencillito, Boeing Outlook 2022, te va a salir información oficial de todo lo que vamos a hacer con Boeing, porque nos impacta a nosotros, a los siguientes 20 años, o sea, al 2042. Dime qué otro sector, Carlos, te puede dar una visibilidad de producción, de ventas en sus segmentos a 20 años. Ninguno, ni el médico. Así es. Y todos nos vamos a morir, pero ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Y nosotros tenemos esa visibilidad de muy largo plazo. Sí hay, como todo, situaciones de pandemia, situaciones financieras que nos han afectado, el mismo 2001, cuando las Torres Gemelas, todo eso afectó. Sí. Pero el sector es tan resiliente que hay baches, pero como la visión es de muy largo plazo, así es como operamos en ese nivel de maduración. ¿Qué sucedió? El sector de por sí es un sector conservador en su visión, muy cuidadoso de lo que se publica y de lo que se dice, y con ello quiero hacer en este caso una pequeña reflexión, digamos narrativa, porque en los últimos 30 años el sector fue creciendo, como bien comentaste, en niveles positivos. Y esos niveles positivos se reflejaban en los órdenes de compra. ¿Qué significaba? Que cada vez que salíamos de viaje a una expo importante, ahí en esos lugares se anunciaban las compras de nuevos aviones por los diferentes grupos importantes, ¿no? Y pues, ¿qué significaban esas compras? Que habían que producirse esos aviones para cumplir con esos pedidos. Entonces, hasta el 2019 registrados, había más de 7,000 aviones en lista de espera, con una respuesta de entrega a 7 años y con un valor de esas entregas de más de 260,000 millones de dólares o 270 billion dólares. Estás hablando de que tengamos un crecimiento sostenido de más retrasos, de mayor valor y con unas líneas de producción que no se daban abasto. Viene la pandemia y por un lado, pues dejan de volar los aviones. Pero ojo, cuando hablamos del sector aeroespacial hay muchos sectores espaciales, así como hay segmentos, hay también, ahora sí que, cuestiones de mercado, ¿no? Pues una cosa son las aerolíneas que vieron perder mucho dinero porque su negocio está mover gente. Y otra es la manufactura de esos aviones, donde ya existían pedidos que no podíamos entregar porque había retrasos. Entonces en la pandemia nos dedicamos a producir. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es como cuando a ti te dicen, te quedas en casa. Y tú dices, bueno, pues voy a estar encerrado, ¿qué hago? Pues ponte a arreglar tus cajones, vete al garage y limpia todas las cajas que
privadas, vétete a la cocina y arregla todas las cacerolas. O sea, no es que no tengas nada que hacer, hay mucho que hacer. Y en nuestro caso, pues nos dedicamos a reducir ese retraso, porque si hubieran, imagínate, siguiendo más pedidos, si no hubiera habido pandemia, pues el retraso hubiera crecido, el número de aviones en línea hubiera crecido, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Pues básicamente aprovechamos esta oportunidad. Curiosamente, Carlos, nosotros somos un sector de seguridad nacional para Estados Unidos y más nosotros aquí en la frontera. Entonces, cuando se da la pandemia, tomando en cuenta que el Big Brother estaba observando pues todo lo que sucedía en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, la gente cómo se estaba muriendo. Estados Unidos, cuando eso sucede, pues eleva sus niveles de seguridad. ¿Por qué? Porque históricamente Estados Unidos, no es un secreto, lo que más tiene son enemigos. Y gente que están buscando esos huequitos para poderse colar y generar pues un conflicto, ¿no? Sí. Entonces, en plena pandemia, a nosotros como industria se nos pidió no parar producción. Y eso fue lo que hicimos. No, y qué bueno que aprovecharon ese tiempo. Así es. Entonces tuvimos, por un lado, que atender las necesidades de seguridad nacional y atender los retrasos que traíamos, y nuestra industria no paró. Comenzamos la reactivación, como la hemos mantenido, y ahora se viene una situación en Europa. Y esa situación en Europa, pues igual prende focos, y a nosotros igual, pues nos genera más trabajo, porque uno de los segmentos, que es el de defensa, pues requiere tener almacenado producto, a cómo se manejan los escenarios en un conflicto de guerra. Siempre debes de tener suficiente producto en almacén, solamente en caso de que se requiera, ¿no? Y entonces ahorita tenemos una situación aquí en Baja California de que en general, no nada más en mi industria, pues traemos un déficit de 11,000 personas, ¿no? 11,000 vacantes. Tenemos un tema de electricidad, la que tenemos no es suficiente. Tenemos un problema no tan serio como en Monterrey, pero pues tenemos un problema de agua. Tenemos un problema de infraestructura porque no hay naves disponibles para todas esas nuevas inversiones que están llegando. Tenemos problemas, Carlos, que otros estados quisieran tener, pero aquí los tenemos. Entonces lo que hacemos nosotros es pues tratar de sortear y ser creativos, pues para seguir manteniendo como entidad este liderazgo de inversión extranjera que pues sigue llegando, ¿no? Sigue llegando y hay que estar al pendiente. Entonces, atendiendo tu pregunta sobre los montos de inversión y los montos de exportación, pues esto no ha parado. Ahora, cuando yo hablo en foros aquí como el tuyo, Carlos, pues otros estados u otros amigos o en otros lugares que no necesariamente conocen nuestra realidad, dicen, pues, ¿de qué mundo está hablando Tomás? Porque aquí en mi estado, pues, estamos teniendo problemas muy serios porque, pues, no hay suficiente inversión, hay gente que necesita empleo, pues, nomás no vemos la luz, tenemos otro tipo de problemáticas y parece que allá están de fiesta, ¿no? Pues sí, no es fiesta, es chamba, pero pues es nuestra realidad, ¿no? México, como sabes, Carlos, son muchos Méxicos. México es un país muy grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, hasta pareciera presuntuoso, ¿no? De que estamos presumiendo lo que aquí hay, pero pues geográficamente esto nos tocó. Y más del 50% de la gente que vivimos aquí, no nacimos aquí, aquí llegamos. Y llegamos por las oportunidades que se dan para todo el que llega y que quiere trabajar, ¿no? Independientemente de que si quieres quedar o eventualmente quieres cruzar, pues mucha gente también lo ve así, ¿no? Por eso las grandes oleadas de inmigrantes centro sudamericanos, acaban de llegar una oleada importante de ucranianos, haitianos, que eventualmente, por cualquier razón que no los dejen pasar, aquí se quedan e inmediatamente la industria los absorbe. Y se quedan y eventualmente echan raíces, ¿no? Entonces hay mucho que de lo que aquí sucede, que no necesariamente sucede
ni en otros estados fronterizos, mucho menos en el sur de México, y el centro, que sigue siendo el poder ejecutivo federal, donde toman decisiones que nos impactan a todos, pues al no conocer nuestra mentalidad y nuestra idiosincrasia y la manera de que operamos aquí en el norte, pues para ellos pues, ¿qué están haciendo allá, no? ¿Qué están haciendo en Baja California? Que ni siquiera voltean a ver hacia el centro, ellos siempre miran hacia el norte, ¿no? Sí. Y sí, pues es que miramos al mercado, ¿no? Y miramos a una relación binacional, bicultural, ¿no? Y estamos aprovechando mucho eso. Qué bueno que haces mención. Pues ahora sí, de la combinación de culturas de otras personas que vienen a vivir acá a México y están aprendiendo y aplicando sus conocimientos en esta industria global, ¿no? Y ahora bien, Tomás, como habías mencionado, pues se están dando a conocer en congresos, en varias reuniones y demás como los que hablas. Y metiendo ahorita un poquito el tema de hidrocarburos. Cuando se realizó esta sesión por parte del Consejo Nacional del Clúster de Energía, el cual es un organismo en México que agrupa a las empresas que se encuentran vinculadas a los diferentes rubros de energía, se menciona en este congreso que Dos Bocas logrará tener inversiones para el sector energético, ¿no? ¿De qué forma se ve beneficiada la industria aeroespacial con la extracción de estos hidrocarburos directamente y secundariamente incluso, ¿no? Además, claro, de apoyar las personas que van a trabajar directamente allá o extranjeros. Sí, mira, nosotros como clúster aeroespacial somos el único clúster que pertenece al CONACEN y además somos miembros fundadores. El CONACEN es el Consejo Nacional de Clústeres Energéticos y nada más hay un aeroespacial y es el nuestro. ¿Y cómo nació esta iniciativa y por qué hay esa vinculación? Porque hace como unos 5 o 6 años se acercó a nosotros Pemex. Habían creado ellos la Gerencia de Desarrollo de Proveedores. Y dentro de una ley que se emitió y se publicó en el Diario Oficial, se hablaba de que las compras para Pemex de estas empresas extranjeras iban a requerir un grado de contenido nacional, que iba a ser gradual. Iba a ser gradual, un 5, un 10, 15, 20 y así gradualmente, ¿no? Las empresas extranjeras como ABB, Siemens, Schlumberger, que son los que venden todos estos grandes y complejos aparatos y máquinas y cosas así, turnkey, o sea, allá se manufacturan en Europa y llegan en un contenedor y prácticamente es place and plug, o sea, lo conectas, más bien lo instalas y ¡pum! Lo conectas y ya tienes a la máquina funcionando. Ok. Entonces el gobierno dijo, ¿sabes qué? Yo creo que para que yo te compre esa maquinota que vale 3 millones de dólares o más, ¿por qué no le metes algo de proveeduría nacional? Un 5% básico, ya sea la estructura de metal que lo cubre, ya sea una parte de un componente de cableado, porque te lo voy a ir exigiendo gradualmente. O sea, eventualmente la máquina que me vendas, que viene de Europa o de Estados Unidos, pues yo requiera que tenga algo mexicano. Y pusieron el grito en el cielo, ¿no? Pues es normal. Sí. Dijeron, ¿qué? En primer lugar, la primera respuesta típica, ¿no? Te vas a dar un balazo en el pie, porque asumiendo que haya, van a ser de mala calidad, van a ser más caros y a lo mejor son más lentos. Y además andar lidiando entre mentalidad europea y mexicana como que no va a funcionar. Pero bueno, al final de cuentas ni yo voy a ganar porque no te voy a poder vender y tú no vas a poder entregar porque todo se va a retrasar. Esa es la mentalidad del fatalista negativo, ¿no? Pero obviamente eso le llegó y le caló a Pemex y dijo, pues, a lo mejor tienes razón. Y luego si te vas al sur de México, pues tú te das cuenta que mucha industria no hay. Y la industria de oil and gas, pues se mueve en todo el sureste, ¿no? Y vinculas hasta Tamaulipas, en el Golfo de México, subes a Coahuila, Chihuahua, y así te vas, ¿no? Claro. Lo que son hidrocarburos y
pues ahora las energías renovables, donde también Baja California tiene presencia. Relacionados. Entonces, siendo así, pues dijeron, ¿cómo le hacemos, no? Para encontrar a estas empresas, porque hay un grano de oro por ahí perdido en Iztapalapa y hay otro allá en Veracruz, pero pues se requieren más. Entonces se acercaron a nosotros, porque nosotros atendemos la proveeduría global de la industria aeroespacial, que es muy exigente. Y dentro de nuestros miembros, de estos que te mencioné, hay empresas mexicanas que ya llegan a esos estándares, que ya cumplen con esos requerimientos aeroespaciales. Y cuando se los presentamos en un listado y eventualmente vinieron a hacer una auditoría para confirmar las capacidades de producción, las certificaciones, el tipo de productos, dijeron, no, pues tus miembros están sobrados. O sea, estaban contentos. Pues. Sí, sí, sí. Les ahorramos un tiempo de andar identificando y buscando y dolores de cabeza, etc. Entonces así fue como cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, impulsa con sus proyectos al sur, porque hay que ser claros, ¿no? Él es del sur, entre Dos Bocas, ahí en Paraíso, la refinería, el aeropuerto Felipe Ángeles, el interoceánico que va entre el istmo de Tehuantepec, que es el tren que te conecta con Coatzacoalcos para evitar, o más bien para darles opciones a los exportadores que quieren llegar al este de los Estados Unidos, Miami, bueno, Florida, las Carolinas, Nueva York, etc. En vez de que bajen hasta Panamá, pues mejor hagan su embarque, desembarque ahí en el puerto de Salina Cruz y de ahí lo muevan en tren, lleguen en prácticamente 8 horas a Coatzacoalcos y lo suben y se van derechito a Florida, ¿no? Y luego vemos el Tren Maya. Entonces todos esos proyectos es donde el gobierno federal le está apostando toda su inversión. Y por lo mismo, pues todos estos proveedores de estas grandes empresas pues están buscando colocar su producto, ¿no? Entonces si vemos ahí que no hay suficiente empresa que pueda responder a este contenido nacional, pues tienes que acercarte con los que lo tienen. En el caso somos nosotros. Entonces nos dedicamos a viajar al sur y apoyar la clusterización, ya no de la industria aeroespacial, sino de lo que hay, de la industria energética. Y así fue como el clúster de Chiapas, energético, todos energéticos, Oaxaca, Campeche, ¿sí? Yucatán, Veracruz, Querétaro, en este caso León, Tamaulipas, etcétera, fueron creciendo, fueron naciendo estos clústeres. Pero había la necesidad de apoyarlos mediante de un consejo, por eso se creó el consejo, para apoyarlos a todos en temas energéticos, porque además el temas energéticos es igual de complejo como el aeroespacial. Así como nosotros tenemos 7 segmentos, ellos tienen como 18, ¿no? Desde temas como renovables, hidrocarburos, electricidad, hidráulico, eólico, etcétera, 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 ¿no? Así es como nosotros nos vinculamos con ese sector y nos dimos cuenta que hay mucha oportunidad, pero ya para nuestras empresas PYME que dan proveeduría a la industria espacial, que también atienden al sector automotriz y que ahora vemos en el oil and gas una oportunidad de desarrollo. De acuerdo. Y ahí es como nosotros participamos ya en estas últimas elecciones, en mi caso como secretario general del CONACEN, la presidente, bueno, obviamente representando a Baja California, la presidente de Tamaulipas y la tesorero de Tabasco, ¿no? Y vamos a estar 2 años, pues atendiendo pues las necesidades y los retos que representa el sector de oil and gas, que también incluye obviamente las renovables, ¿no? Y que todo eso hay que hacer mucho lobby. Entonces, ¿qué es lo que traemos nosotros? Un modelo probado de clusterización, que así como funciona en la industria espacial, puede funcionar en cualquier otro sector. La clave es que se formen de manera sectorial, como lo mencioné en un principio, a todos estos jugadores que hablen el mismo lenguaje y que no se vean necesariamente como competencia, sino que se vean como parte de un ecosistema donde todos tenemos que mejorar. Todos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Claro. Y si hay necesidad de invitar a más competidores, son bienvenidos porque eso te genera mucho más creatividad para salir adelante. Ok,
Tomás, pues muchísimas gracias. Realmente me encantaría poder seguir platicando ahorita, ya estamos llegando al límite del programa. Muchísimas gracias por esta nutritiva plática en cuanto al conocimiento que nos compartes relacionado a la industria, a todas las conexiones, todos los proyectos que están realizando, las personas que están involucradas. Apreciamos bastante tu tiempo y estoy seguro que en un futuro vamos a poder tener otra plática extra para poder seguir complementando todavía más estos temas importantes, ¿no? Estos datos que nos compartes. Ahora sí, aquí me gustaría agregar que en las futuras ocasiones podamos platicar de cómo se está desenvolviendo, ¿no? Ya después de la pandemia, cómo nos estamos desarrollando, saber si tienen algunas iniciativas extras. Ahí no sé si las tengan, Tomás, o algo importante que creas que podamos añadir a este programa. Pues solo desearles pues a todos tus, digamos, escuchas, que pues apoyen este tipo de podcast, porque queremos nosotros, mediante estas plataformas digitales, acercarnos a los jóvenes, motivarlos a que vean que hay oportunidades no tradicionales donde ellos también pueden destacar, donde necesitamos ese talento. Yo lo digo y lo repito y lo digo con mucho orgullo. Mi equipo de trabajo, que aquí de hecho han estado escuchando la plática, son mujeres, están muy jóvenes, son ingenieras y son realmente las que apoyan a toda una industria aquí en esta entidad. Y yo estoy muy contento porque no nada más se trata de decir, sino se trata de hacer. Claro. Y mientras los jóvenes se involucren de manera decisiva en su país, en su entorno, en sus actividades, con profesionalismo, con seriedad, donde haya un respeto en este caso, un respeto generacional hacia sus habilidades y sus destrezas, donde realmente vean ellos, los jóvenes, que traen inherente un valor que desafortunadamente con toda esta explosión de las redes sociales, en vez de hablar de lo positivo y de las fortalezas que pueden tener, siempre se les niega, siempre se les estereotipa, siempre se les juzga. Y digo siempre porque eso es lo que todo el día estamos escuchando de todos ellos, ¿no? Cuando vemos que hay pocas notas reconociendo la labor de los jóvenes, que hay muchos y que hacen su labor con mucha pasión, con mucha entrega, y que desafortunadamente por algunos famosillos, ¿no? Que pues desafortunadamente hablan de un mundo irreal, de hacerse millonarios bailando o simplemente apareciendo en escena. Ese es el mundo que creen que desafortunadamente influye entre muchos jóvenes, ¿no? Cuando no es así. El mundo real es muy duro, el mundo real es muy drástico, y hay que entenderlo porque esa es la realidad que eventualmente les va a tocar a ustedes, ¿no? Y muchísimas gracias de nuevo. Aquí, justamente como queremos llegar a más personas, a más jóvenes, a todas las personas que están interesadas en involucrarse en todas estas industrias, justo mencionas oil and gas, manufacturing, automotive y demás industrias, si llegaran a tener incluso algún tipo de evento para que nosotros pudiéramos comunicar a los jóvenes y acercarnos de otra forma, te lo agradeceríamos bastante para poder, pues sí, como dije, ¿no? Acercarnos, mejorar esa comunicación y que sea más atractivo, ¿no? Digo, no estoy hablando solamente de los jóvenes, ¿no? Todas las personas que están interesadas, ¿no? Ahorita hemos hecho mucho énfasis en los jóvenes y las mujeres, que es un gran punto, pero en general, ¿no? Eso sería todo de nuestra parte. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un saludo a todo tu equipo. Aquí te están escuchando. Gracias, Carlos. Saludos ahí al buen Alejandro, a David y a Jazmín, por supuesto. Claro que sí, de tu parte, totalmente. Hasta luego, Gracias. Tomás. Nos vemos.
Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio. Te esperamos en nuestro LinkedIn como B2B Medea. Que pases una excelente semana.